Bienvenido a un nuevo video. Los lobos son conocidos por su agudo sentido del olfato, excelente oído y visión binocular. Los lobos son una especie de caninos, que agrupa a más de 50 subespecies. Esta gran variedad de subespecies se debe a que sus características físicas les permiten adaptarse a diversos ecosistemas y se han expandido por casi todo el hemisferio norte. A pesar de su parecido y cercanía con el perro, los lobos son difícilmente domesticables. Se trata de mamíferos que viven en manadas y sostienen una estructura social jerárquica, aunque algunos individuos pueden vivir de forma solitaria. Son grandes cazadores gracias a la agudeza de sus sentidos, la fuerza de sus mandíbulas y la rapidez de sus patas. A pesar de no tener depredadores naturales, muchas de sus subespecies se encuentran en peligro de extinción debido a la caza indiscriminada del hombre. Su peso depende de la raza y de la disponibilidad de comida, por lo que varía entre 30 y los 80 kilogramos. Esta cifra corresponde al peso del lobo salvaje más pesado registrado, que fue cazado en Alaska en 1939. Las hembras suelen pesar un 20% menos que los machos. Los lobos se adaptan a diversos ecosistemas, por lo que pueden encontrarse diferentes especies en Europa, Asia y América del Norte. Se les encuentra en zonas boscosas, pero también pueden sobrevivir en un ecosistema de suelo congelado como la tundra. Pueden desplazarse por montañas y llanuras, pero el requisito indispensable para la supervivencia de los grupos de lobos es contar con un extenso territorio que puedan dominar, que varía entre 33 y 200 kilómetros cuadrados, dependiendo de la especie y el tamaño del grupo. El lobo se caracteriza por su excelente olfato, que es 100 veces más potente que el del humano. Esto le permite no solo detectar los olores de sus presas a larga distancia, sino también identificar a otros lobos por el olor característico que tiene cada individuo. Los ojos de los lobos son dúplex, es decir que se adaptan tanto a la visión diurna como nocturna. Sin embargo, de noche pierden parte de su agudeza visual. Como muchos otros mamíferos, el lobo presenta un comportamiento gregario, es decir, que vive en manadas. En el caso de los lobos, cada manada tiene un estricto orden social según jerarquías en las que cada individuo debe cumplir una función específica. Existe un líder macho y un líder hembra, y ambos controlan los recursos y son seguidos por el resto de los miembros de la manada, que suele tener entre 8 y 20 integrantes. ¿Cuáles cualidades tiene el lobo? El lobo posee un olfato extraordinario que le permite cazar de noche. Además, gracias al olfato pueden oler las presas mucho antes de verlas. Una manada de lobos encuentra siempre al animal más débil o enfermo para rodearlo y matarlo. Además, atacan tanto a los animales domésticos como a los salvajes. El lobo es un mamífero del orden de los carnívoros y de la familia de los cánidos, Canidae. La especie actual, Canis lupus, surge durante el Pleistoceno, hace casi 1 millón de años. Su amplio rango de distribución y gran adaptabilidad dan lugar a una taxonomía complicada y debatida, así como en notable variabilidad en cuanto a tamaño y apariencia. Un lobo adulto puede medir entre 100 y 120 centímetros, desde el hocico hasta la base de la cola, alcanzando esta entre 35 y 40 centímetros de altura. Su fuerte constitución, las 42 piezas dentales de su potente mandíbula y sus voluminosos músculos maseteros revelan su carácter depredador superior en las comunidades biológicas. Los lobos son animales inteligentes, de sentidos muy desarrollados, especialmente la capacidad olfativa. Están bien equipados para recorrer grandes distancias, y su velocidad punta puede alcanzar excepcionalmente 50 km/h. Pueden saltar hasta 5 metros de longitud y nadar varios kilómetros en aguas abiertas. Reproducción y sociabilidad. Los lobos son animales sociales, viven en grupos formados esencialmente por individuos emparentados. Solo la pareja dominante, hembra y macho alfa, se reproduce en el grupo, salvo en casos excepcionales, el resto coopera en las labores de caza y cuidado de los jóvenes. Este sistema monógamo controla la estructura del grupo y regula el tamaño de la población. La temporada de cría de los lobos empieza en invierno o primavera temprana, dependiendo de la latitud. La gestación dura de 61 a 63 días, las lobas en Iberia paren entre abril y junio.
El tamaño de camada es muy variable entre poblaciones y oscila entre 1 y 11 cachorros. Los cachorros abren los ojos a los 10-15 días y se destetan alrededor del mes y medio, cuando empiezan a nutrirse de carne regurgitada por los componentes del grupo. A las 3 semanas los cachorros realizan las primeras salidas del cubil. Son altamente dependientes de los adultos hasta alcanzar el primer año de vida. La edad de maduración sexual es variable, y está además condicionada por la estructura social de los grupos en los que los ejemplares subordinados no se reproducen. El tamaño de grupo familiar varía mucho entre regiones y estaciones, siendo en general mayor la cohesión de los grupos en invierno. Los grupos establecen y defienden frente a otros lobos, territorios de tamaño muy variable, de 75 a 2500 km2, esencialmente en función de la densidad de presas y características del terreno. El pelaje del lobo varía según sea su especie y su hábitat, es decir, la tonalidad cambia. El lobo rojo, por ejemplo, presenta rasgos rojizos en su cuerpo, especialmente marcado en las orejas y en el hocico, muy contrario al lobo ártico, que su pelaje se comprende de 3 capas, una capa de pelaje muy suave que protege la piel, similar al pelaje de un cachorro. Segunda capa de pelaje más grueso que se camufla con la tercera capa de pelo largo que aísla el frío y mantiene cálidos a los lobos que habitan en zonas frías. Pero conozcamos más a fondo el tema. En ocasiones un lobo parece más pesado de lo que realmente es, debido a su voluminoso pelaje, compuesto por 2 capas. La primera capa está diseñada para repeler el agua y la suciedad. La segunda es un denso subpelaje resistente al agua que aísla al lobo. Este se torna en una gran mata de pelo a finales de primavera o comienzos de verano. Un lobo se frota normalmente contra objetos tales como rocas y ramas para fomentar la pérdida del pelaje. El subpelaje es usualmente gris sin tener en cuenta la apariencia del pelaje exterior. Los lobos tienen distintos pelajes en invierno y en verano que alternan en primavera y otoño. Las hembras tienden a conservar sus pelajes invernales más allá de la primavera a diferencia de los machos. Ecología: el lobo es, objetivamente, el depredador apical, Apex Predator, que cuenta con más literatura científica acerca de su funcionalidad ecológica en los ecosistemas, lo que se suma a los valores culturales y, no menos importantes, éticos, que justifican su conservación y protección desde un punto de vista legal. La ciencia ha recalcado a menudo la importancia de los grandes predadores en general: osos, lobos, linces, tigres, leones, glotones, grandes águilas, etc., para la supervivencia a largo plazo de la biodiversidad de los ecosistemas que ocupan. Entre esos grandes predadores, los lobos son un ejemplo habitual de especie clave, aquellas cuya influencia en el ecosistema es mayor de lo que cabría esperar por su abundancia. Y lo son por su capacidad de modificar las densidades y el comportamiento de las presas, así como por las interacciones indirectas con otras especies, por ejemplo, los carroñeros. No obstante, ese papel clave en los ecosistemas está a menudo limitado o suprimido por la persecución humana. Consume preferentemente ungulados silvestres, especialmente cérvidos. En ausencia de los mismos, es un depredador flexible. Así, sus presas varían en tamaño desde pequeños roedores, como topillos y ratones, hasta grandes ungulados, como alces y bisontes. Puede incluir en la dieta carroña y descartes alimenticios de actividades humanas. Es capaz de prosperar en múltiples tipos de hábitats, siempre y cuando haya cobertura suficiente para refugiarse, presas salvajes o el hombre tolere su presencia. Originalmente, el lobo era uno de los mamíferos más ampliamente distribuido por el mundo. No obstante, ha sido extirpado del 80% de sus territorios originales europeos y norteamericanos en apenas 250 años. En Europa su distribución está muy fragmentada, y ligada actualmente a los grandes macizos montañosos del este y sur. En los últimos años se observa una recuperación muy lenta y localizada de parte de sus antiguos dominios en algunas regiones, incluidos ambientes muy humanizados, como Alemania, debido especialmente a la elevada disponibilidad de ungulados silvestres y a esfuerzos de reintroducción, Yellowstone y entorno. Las poblaciones canadienses y rusas son las mayores del mundo, y aglutinan el 70% de los lobos mundiales. Es posible no obstante que estén más fragmentadas que lo que habitualmente se asume, por factores ecológicos y humanos. Las valoraciones sobre la tendencia de la población en estas regiones están rodeadas de incertidumbres, y se basan en extrapolaciones sobre grandes territorios. Parientes del lobo: además del lobo, pertenecen a los caninos casi 40 especies más, entre las que figuran varias del mismo género Canis, como el coyote, chacales, lobo etíope y rojo.
¿Qué color de pelo tienen los lobos? El tipo más común de lobo es el lobo gris, que mide de 120 a 200 centímetros de largo y pesan alrededor de 18 a 79 kilogramos. Como su nombre indica, el lobo gris generalmente tiene un pelaje gris grueso, aunque existen variaciones de color blanco puro o negro. El lobo rojo es un poco más pequeño. En otros géneros, vulpes, etc., aparecen otros parientes evolutivos de lobos como zorros, licaones, cuones, etc. Factores de amenaza. El factor principal que determina y condiciona el estado de conservación de las poblaciones de lobos es la mortalidad provocada por el ser humano, directa o indirectamente, en particular, su control poblacional, cualquier forma de caza y furtivismo. La mortalidad no natural en lobos está íntimamente asociada con la depredación sobre reses ganaderas atribuida a la especie, las actividades cinegéticas y las percepciones humanas, incluidos miedos atávicos. A pesar de regularmente se mantienen en manada, cada uno juega una función diferente dentro del grupo. El macho alfa siempre va al frente liderando la manada, y el segundo más fuerte es que va detrás, protegiendo la retaguardia. Los demás se encuentran en medio. ¿Cómo podemos proteger estos animales que se encuentran en peligro de extinción? Es posible fortalecer esta coexistencia mediante la colaboración con sectores clave, como el ganadero, los medios de comunicación y las autoridades, para conservar, vigilar y proteger a las manadas, así como sensibilizar a las comunidades locales. Gracias nuevamente por ver nuestro contenido. Si te gusta déjame tu me gusta, y no olvides suscribirte.